día y lo hacemos con el escritor, con el historiador Alejandro San Martín, que está junto a nosotros. Alejandro, ¿cómo estás? Justo saludarte, bienvenido a Bravísima. ¿Cómo andas? Muy buenos días, Álvaro. Muchas gracias nuevamente por invitarme a tu programa para que podamos conversar de nuestra historia de Chile. Muy agradecido. Igualmente. Un saludo afectuoso a todas las personas que nos escuchan y que quieren aprender de nuestra historia de Chile. Fantástico. De hecho, la pauta, ¿es cierto?, que me mandaste, me sorprendí por una de ellas, ¿no? El combate de alto auspicio y también lo que sucedió también en la batalla de Sapiga, ambas en 1891. Por favor, Alejandro, tú comienzas por una de las dos. Por favor, te entrego todo. Muchas gracias, Alvarito. Bien, el día de hoy con Álvaro quisimos hacer algo súper relevante, que es hablar de una etapa de nuestra historia republicana que ha sido bastante invisibilizada y ocultada, que es la Cuarta Guerra Civil de Chile de 1891. Nuestro país ha tenido una serie de distintos quiebres institucionales a través de su historia. Desde los primeros conflictos a partir de 1830, producto de las divergencias de la primera Constitución Nacional, que termina en una guerra civil entre conservadores y liberales. Luego tenemos también las guerras civiles de 1851 y 1859, producto también de divergencias propias de los sectores políticos. Siempre estos enfrentamientos, estas guerras, son producidos por los políticos. Eso es importante decirlo. No son las Fuerzas Armadas quienes irrumpen en la historia de Chile para cometer estos conflictos. Son todas estas guerras civiles, como lo comenté, son producto de enfrentamientos entre políticos que derivan y terminan en quiebras institucionales que afectan al Estado y, por tanto, como no hay forma más de diálogo, se termina en la violencia, que es una cosa muy recurrente en Chile. Me suena conocido en esta época contemporánea. Así mismo. Recuerda tú lo que le hicieron al presidente Piñera en el 2019, lo mismo. Hicieron un golpe de Estado, pero los enemigos de la libertad, como manejan muy bien el idioma, le cambiaron el nombre y le pusieron estallido social. Entonces, en 1891 se produjo esta Cuarta Guerra Civil de Chile. Lo interesante de esta historia es que ha sido la peor tragedia en la historia de Chile, ha sido esta Cuarta Guerra Civil, la peor tragedia. Pero nadie habla de ella. No hay, acá en Iquique, lo comentamos en el último programa, se bombardea Iquique. Fíjate tú, mira, el Huáscar, junto a la Nueva Esmeralda, la que reemplazó la Esmeralda de nuestro capitán Prat, bombardean Iquique. La aduana, el centro, Cabancha lo bombardean, pero no hay ninguna placa, no hay ningún memorial, no hay ninguna nota, nada, que recuerde esta Cuarta Guerra Civil de Chile. Yo estoy pensando, estoy convencido, que hay algunos sectores políticos que quieren invisibilizar esta parte de nuestra historia para poder argumentar que otras fechas posteriores son las peores tragedias de la historia de Chile. Yo me he dedicado mucho a estudiar la Guerra Civil de 1891. Mi padre siempre me contó que él tenía un antepasado que peleó en esa guerra. Mi padre tenía un favoritismo por Balmaceda. Era balmaceísta, carrelista. Entonces, siempre me contaba esto. Y yo, con el tiempo, he ido investigando y existen ciertas distorsiones a la historia. Como tú sabes, el presidente Balmaceda tiene un grado de parentesco con el señor Salvador Allende. Entonces, estos últimos 25 años, 30 años de nuestra historia, ciertos sectores historiográficos han intentado también convertir al presidente Balmaceda en una especie de Allende 2.0, como un mártir de las ideas. Cuando tú vas al Cementerio General de Santiago, al mausoleo del presidente Balmaceda, se puede apreciar un culto a la personalidad. Para mucha gente de ultra izquierda le deja notas como si fuera prácticamente un santo. Y eso lo hace la gente de izquierda. Siempre hacen eso. Ellos convierten todo en una religiosidad, en un culto fanático. Entonces,
esta guerra se produce solamente, yo lo he conversado con otras personas, hay un sesgo acá tremendamente peligroso con la historia. La Cuarta Guerra Civil de 1891, y no solamente lo digo yo como investigador, hay otro texto que está acá. Tengo acá en mi mano un maravilloso libro que se llama La Revolución de 1891, de don Aníbal Bravo Kendrick, que era un oficial militar de reserva, que junto a don Francisco Díaz Valenzuela son los principales investigadores de este conflicto armado. Ellos en su pesquisa, en su análisis, eh, dicen algo que los historiadores modernos no indican. Esta guerra civil se produce porque el presidente Balmaceda no presenta en su fecha respectiva la ley de presupuestos, que fue algo muy parecido que vimos el año pasado. Entonces, al no declararlo y no cumplir con los deberes estipulados en la Constitución, con los deberes constitucionales del Ejecutivo, es que se produce una divergencia política y haciendo uso de sus facultades legales, el Poder Ejecutivo declara inconstitucional al presidente Balmaceda. Producto de esto se produce un quiebre no solamente institucional, jurídico y estatal, sino también político, que lleva al país a fraccionarse en dos bandos, dos grandes bandos. Los partidarios al presidente Balmaceda, los gobiernistas, y los contrarios al presidente Balmaceda, congresistas, o también llamados constitucionalistas, porque ellos estaban a favor del cumplimiento irrestricto de la Constitución. Ahora viene el conflicto armado. En distintas partes de Chile se comienza a generar la violencia, no solamente ideológica, sino física. El bando congresista establece en el norte de Chile su sede, precisamente en la ciudad de Iquique. Aquí se establece el gobierno congresista. Hay algunos autores que han mencionado que en ese momento fue Iquique la capital de Chile para el gobierno congresista. Las tropas leales al gobierno de Chile, porque, ojo, no toda la gente era partidaria de Balmaceda. Había muchos militares que eran leales al gobierno, porque ellos entendían jurídicamente que ellos, como militares, prestan un juramento a la patria de defender el gobierno constitucional. Entonces, la primera acción bélica de la campaña del norte de esta guerra se produce en la localidad de Sapiga, que está ubicada al norte de Guara. ¿Ya? Sapiga en su momento salitero fue una bulliciosa y gran localidad donde vivía mucha gente, al igual como vivió gente en La Noria, en Guara. Sapiga era una estación ferroviaria donde vivía mucha gente, había una oficina salitrera, y en 1891 se produce el primer enfrentamiento armado en la campaña del norte de esta guerra. Hay algunos investigadores que lo indican como un combate. Yo en mis investigaciones lo intento declarar como una batalla, a pesar de tener una magnitud mediana pequeña de fuerzas. Lo considero batalla porque hubo un elemento de los tres armas de guerra. Hubo artillería, hubo infantería y hubo caballería. Entonces, en los sectores aledaños a la localidad de Sapiga se enfrentan las tropas gobiernistas contra las tropas congresistas que venían desde Pisagua. Los congresistas desembarcan en Pisagua y van hacia el sector sur queriendo sumar adeptos y anulando a todas las fuerzas que protegían y que eran partidarias del presidente Balmaceda. Se produce este combate. Lo interesante y lo lamentable de esta guerra armada es que es el conflicto interno chileno donde mueren más personas. Algunos investigadores indican 10.000 muertos, hay algunos que indican hasta 20.000 muertos. Wow. Y no hay, en Chile, no hay ninguna memorial, no hay ninguna placa, ningún monumento que recuerde a esos miles y miles de muertos, miles de exiliados. ¿Tú has leído la historia de Laurita Vicuña? No. Ya, Laurita Vicuña, la beata, su familia tuvo que exiliarse de Chile hacia Argentina, porque había mucha violencia política durante ese conflicto armado. Y es por eso el día de hoy que quisimos hablar de esto con Álvaro, porque esta historia ha sido muy invisibilizada. Y yo quiero hacer un llamado a la comunidad iquiqueña a que
investiguemos y conozcamos nuestra historia sin sesgos políticos. La historia debe ser una enseñanza para el futuro. La historia debe ser algo que nos proyecte el futuro y pueda hacer de nosotros mejores personas y un mejor país. Me da mucha pena, y lo digo con mucha honestidad, que hayan muerto 10.000 a 20.000 personas y acá en Iquique no haya ninguna placa conmemorativa a esas miles y miles de personas que sufrieron producto de la violencia política. Mi padre me contaba unas historias súper tristes de que a la gente que vivía en la Pampa Salitera, que era partidaria del presidente Balmaceda, era perseguida políticamente. Les quemaban sus casas. Y le quemaban todos sus encerros y ellos debían huir de Chile. Mira qué terrible eso. También hubo una persecución política a todos los militares. Y fueron perseguidos, ¿cierto?, con juicios ilegales y fueron condenados. Muchos militares también a cumplir penas en situaciones jurídicas bastante irregulares, con mucha prevaricación y esas cosas. Lo positivo, digamos, por decirlo de cierta manera, es que don Jorge Montt, quien fue quien asumió luego la presidencia de la caída del suicidio del presidente Balmaceda, en los años posteriores al término del conflicto, promueve una ley de punto final en 1893 y Chile logra darse un abrazo fraterno y terminar con las rencillas y políticas odiosas. Y no se habla más del tema de 1891, a diferencia de lo que sucede actualmente en Chile. O sea, han pasado 50 años desde el pronunciamiento militar y los sectores contrarios a la democracia, al ordenamiento jurídico y a la libertad aún promueven esa fecha como una fecha de odio. Lo interesante de las investigaciones de la batalla de Sapiga es que hay algunos textos que mencionan cerca de 100 muertos en la batalla de Sapiga, pero no hay ningún monumento que pueda permitirles a esas personas que sus restos descansen en paz en el desierto. Yo he presentado frente al Consejo Monumentos Nacionales y muchos informes técnicos solicitando la solicitud de declaratoria de sitio histórico de la batalla de Sapiga, de la batalla de Dolores, para que esos sitios sean protegidos. Yo creo que es justo y es necesario que las personas que lamentablemente murieron en esos sitios puedan descansar en paz. Estamos conversando con Alejandro San Martín, iquiqueño, escritor. Estamos revisando, ¿no?, la guerra civil, esta cuarta guerra civil de 1891, ¿no?, en donde precisamente nos mencionaba que estaba la batalla también de Sapiga. ¿Quién iba a cargo, tal cual como lo mencionaste, cuando hablamos de la batalla de Yungay? Estaba, ¿no?, el general Bulnes liderando las tropas. En esta intervención también militar, ¿no?, donde hablas tú de los gobernistas, ¿no? ¿Quién iba a cargo de este batallón desde las fuerzas del oficialismo? Esta guerra comienza de una manera bastante imprevista, lo cual genera que muchos militares tomen bando de manera rápida, pero hay una gran parte de las Fuerzas Armadas que se demora un poco en determinar hacia qué sector se va a encaminar. Sí. Acá en el norte de Chile, las tropas gobiernistas quedaron a cargo del coronel Eulogio Robles Pinochet, que fue un combatiente de la Guerra del Pacífico. Las tropas congresistas tuvieron distintos líderes que fueron viendo cómo se iban a acomodar con respecto a la necesidad de la guerra. Porque, claro, si bien es cierto, comienza acá, pero también hay violencia en Antofagasta, claro. También hay violencia en Valparaíso, en Caldera, en Concepción. De hecho, fíjate que este tema de la batalla de Sapiga es tan desconocido que estos últimos, yo diría, 5 años recién comienza a salir en las páginas de historia del Ejército de Chile. De hecho, el Ejército de Chile no hace muchos comentarios de este conflicto. ¿Ya? Y es parte de nuestra historia. Debería efectuarse una conmemoración
en honor a las personas que fallecen en esta guerra. Lamentablemente, como todas las cosas históricas, todos los documentos oficiales son destruidos. Entonces, no existen los listados oficiales de muertos. Por algún motivo, alguien los vendió a particulares y los particulares los deben poseer y algunos fueron destruidos. Entonces, desconocemos los listados oficiales de muertos. Terminada la batalla de Sapiga, las tropas congresistas vuelven a Pisagua, porque fueron rechazadas en Sapiga, porque ellos querían invadir toda la Pampa Salitera para captar soldados, recursos y desalojar a sus adversarios gobiernistas. Vuelven a Pisagua y había llegado una embarcación con tropas gobiernistas. Y se produce una batalla en el Alto Hospicio de Pisagua. Ok. Mira, nosotros hemos investigado, se produce también una acción bélica en Alto Hospicio de Iquique, pero producto de que los sectores de Alto Hospicio han crecido demográficamente con tanta rapidez, esos sitios históricos quedaron bajo infraestructura, bajo empresas privadas, y esas investigaciones no pudimos efectuarlas detalladamente, y esa historia se perdió para siempre. En el Alto Hospicio, por el sector de donde está el cementerio de Alto Hospicio, en todo ese sector también hubo un enfrentamiento armado en la guerra civil, pero toda esa evidencia arqueológica quedó sepultada bajo todas esas empresas que hay ahí. Había evidencia de elementos balísticos, que estaba a flor de piso ahí, y producto de todo este crecimiento demográfico y de la indolencia de muchos elementos del Estado de Chile que debieron proteger esos sitios históricos, todos esos soldados que murieron en esos combates quedaron bajo toda esa infraestructura y esas empresas, lo cual es lamentable. Yo siempre he creído que la historia no solamente nos define en el pasado, sino también la historia es el aprendizaje para el futuro. Lo mismo que te comento de Pisagua. Pisagua es una localidad con mucha historia, no solamente historia reciente. Pisagua del tiempo de los españoles era utilizado como un puerto, del tiempo de la colonia, hablamos de 1600, 1700. Y Pisagua también es conocido por el desembarco de la Guerra del Pacífico, pero también hubo un desembarco en la Guerra Civil de 1891. Y en el Alto de Pisagua también hubo un combate en que se enfrentan precisamente los congresistas contra los gobiernistas. Y muchos de ellos eran amigos. Habían peleado juntos en la Guerra del Pacífico o habían estado en el ejército juntos sirviendo. Entonces la dicen, algunos historiadores le dicen la batalla de los abrazos. Porque muchos, antes de comenzar la batalla, se vieron frente a frente y se saludaron, y al terminar la batalla también se dieron un abrazo porque eran amigos personales y se encontraron lamentablemente por producto de temas políticos en un bando contrario. Hay mucha historia linda. Sí. Hay una batalla también que se dice la batalla del pan y queso. No sé si tú la has escuchado. ¿Y de qué se trata, Alejandro? Se efectuó en el Cerro de Aragón. En el Cerro de Aragón hubo un combate, dice la historia, la verdad que no lo hemos comprobado fehacientemente, más allá de toda duda razonable. Entonces la batalla del pan y queso, un bando, no recuerdo cuál, ponle tú que los congresistas tenían pan y los gobiernistas tenían queso. Entonces, en un momento de tregua, se juntan los conocidos e intercambian pan con queso para poder comer porque no tenían muchas provisiones. Entonces, fue una guerra fratricida bastante compleja, pero también muy difícil de sobrellevar para la civilidad. Porque, por ejemplo, ¿Qué duración tuvo la guerra civil de 1891? Empieza básicamente el 7 de enero de 1891 y finaliza a finales de septiembre de 1891 con el suicidio del presidente Balmaceda. Perdón, ¿cuándo me dijiste? A finales de septiembre de 1891 se suicida el presidente Balmaceda en la embajada argentina, porque fue a pedir asilo político, y el general Baquedano queda a cargo del país aproximadamente 4 días. Se ponen de acuerdo todos los bandos y eligen como una figura, como ciudadano notable, como una figura de consenso al general Baquedano, para ver que quede a cargo del país esos 4 días, para que posteriormente don Jorge Montt, que era un oficial naval,
designado por el Poder Legislativo de Chile, por el Congreso, sea nombrado como presidente de la República. Obviamente fue bueno, un gobernante de facto, porque no hubo elecciones, pero en ese periodo de complejidad constitucional se deben tomar medidas que buscan priorizar la convivencia sana y la menor afectación para la civilidad. El combate del Alto Hospicio de Pisagua también es un hecho histórico que está muy invisibilizado. En algún lugar del Alto Hospicio de Pisagua debe haber una fosa común con aproximadamente 100 chilenos muertos. Y también ha sido un lugar súper olvidado. La idea de hoy día es traer a la comunidad esa historia poco conocida, esa historia que no nos cuentan, esa historia que no nos quieren contar los sectores políticos. Porque fíjate tú que 10.000 muertos, digamos que algunos investigadores dicen 10.000 muertos, otros dicen 20.000, no es una cifra que sea para olvidar, es una cifra que nos está diciendo una alerta, nos está dando una alerta de que la responsabilidad que tienen los políticos para con el pueblo de Chile, de cada vez que un político se deja sobrepasar por sus ambiciones, eso afecta a las personas. Imagínate, eh, Sapiga, luego de este combate, ¿cierto? eh, también sufre vulneraciones a los derechos humanos, eh, a la ciudadanía civil. Los civiles siempre son afectados. Gente inocente. También había gente que estaba, digamos, participando ilegalmente en el porte de armas de guerra, en vulneración del Estado de Derecho. Y cuando se descontrola la violencia no hay cómo detenerla. Mira, yo te voy a dar un ejemplo que pasó hace pocos días de la importancia del respeto, de la importancia de la paz. El otro día salió una noticia de que en un festival, no son musicales, un miembro del grupo musical Los Jaivas, un señor músico, comenzó a decir por micrófono en el medio de todo el espectáculo musical, el que nos salta es momio. Y si tú te acuerdas, durante la dictadura comunista de Salvador Allende era muy común que los sectores enemigos de la democracia en sus marchas gritaban como una manera de amedrentar a sus opositores políticos y a quienes no pensaban como ellos, gritaban las momias al colchón y los momios al paredón. ¿Te suena esa frase? Claro. Las momias al colchón significa que los partidarios de la nefasta Unidad Popular iban a violar a todas las mujeres que eran de derecha. Y los momios al paredón significaba que ellos iban a fusilar, una vez que se ejecutara el terrorífico Plan Z, el fusilamiento de todos los momios, de toda la gente de derecha. Entonces, eso nos recuerda, mira tú, al año 2025, que aún la violencia política, la violencia ideológica es muy delicada porque lleva a la violencia y al fanatismo con mucha facilidad. Y en el video de ese recital de los grupos musicales Los Jaivas, toda la gente comenzó a sufrir una etapa de locura y luego es muy peligroso. La violencia política es muy delicada. Yo insto a los chilenos, a los iquiqueños, que lean historia, que se culturicen. Dejemos un poquito de escuchar al Bad Bunny, dejemos un poquito las telenovelas, busquemos libros, instruyámonos, leamos, culturicémonos. Es importante entender que la tolerancia es muy importante, el principio de no agresión y tolerar a quienes piensan distinto a nosotros no implica que nosotros debamos agredirlos verbalmente o físicamente. La batalla de Sapiga y el combate de Alto Hospicio son dos hechos muy, muy desconocidos y lamentables. Imagínense usted entre medio del pueblo, dos bandos militares disparándose entre medio de las personas, entre medio de las familias, las casas quemándose,
los ferrocarriles llenos de soldados, los cuales disparaban a las casas, gente inocente corriendo. Las guerras civiles son algo terrible. Y es por eso que hay que conocer. No debemos obviar ni evitar nuestra historia. Debemos conocer la historia para que esa historia no se repita en el futuro. Total. Lo mismo que hemos comentado, la historia como se distorsiona, se presta para que cierto grupo de personas las manipulen. Lo hemos conversado muchas veces con el tema del 21 de mayo. Alguien inventó que los bomberos habían velado Prat y durante 145 años eso quedó así. Entonces, la idea es que podamos conocer nuestra historia sin sesgos políticos, sin sesgo ideológico y siempre con respeto a nuestro pasado. Totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. 12:28. Querido amigo, siempre es un agrado verte, siempre es un agrado escucharte, ¿no? Especialmente cuando estamos hablando de la historia, cuando estamos hablando de la guerra del Pacífico. El programa anterior hablamos de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Hoy nos hacemos cargo también de otra guerra, ¿no? De otra mirada, ¿no? Por supuesto. No es la guerra típica contra otro país, ¿no? Entre chilenos, ¿no? Que es la guerra civil de 1891. Bueno, siempre un agrado tenerte acá y le agradecemos. Muchas gracias como siempre, Álvaro. Gracias. Que tenga buen día. Muchas gracias. ¿Con quién?